La comunidad araucana, representada en sus organizaciones sociales del departamento, los sindicatos, la Central Unitaria de Trabajadores, preocupados por la real situación que estamos viviendo, por la salud del pueblo araucano, nos vemos abocados a realizar un cese de actividades en los hospitales del departamento que están liderados por la S. Moreno y Clavijo y las dos S descentralizadas, Hospital del Sarare y Hospital San Vicente. La situación de la problemática principalmente radica en la mala distribución de los recursos de salud, ya que hay una empresa que lidera la salud en el departamento de Arauca, que es la Unidad Administrativa de Salud, la cual le dio el manejo de los hospitales de primer nivel de los municipios de Arauquita, Petame, Portul, Puerto Rondón y Cravo Norte a una unidad que se llama S. Moreno y Clavijo. Esa S. Moreno y Clavijo, al parecer, el gobierno departamental le gira alrededor de 10.000 millones de pesos al año para la subsistencia, y tenemos que a la fecha hay funcionarios de salud los cuales les adeudan entre 9, 10, 11, 12, 18 y hasta 22 meses de sueldo a una sola persona. Y lo peor aún es que algunos funcionarios que se les adeuda una cantidad de meses son despedidos de momento a otro para reemplazarlos por otras personas sin que se les cancele la deuda que tienen con ellos. El sindicato ANTOC hizo un recorrido por todos los municipios de Arauca y nos encontramos que a algunos funcionarios inclusive les toca pagar con anterioridad de su bolsillo la plata que corresponde a seguridad social y pensión. Eso oscila alrededor de 150.000 pesos mensuales. Si sumamos eso a la manutención de la familia, pues eso genera un caos en el seno de la familia. Es decir, estamos en una situación deprimente. En momentos podríamos pensar que pudiera estar más enfermo el funcionario que tiene que atender al usuario que viene a recibir la atención. Nos preocupa de manera importante que la situación del departamento de Arauca es más compleja en representación a los departamentos como llámese Chocó, llámese Putumayo, donde no existen los recursos. En el departamento de Arauca, afortunadamente o desafortunadamente, existen los recursos, pero lo que no hay es voluntad política de los gobernantes de turno para apersonificarse de la situación que le corresponde. No son congruentes con la situación de la salud en el departamento de Arauca. Y no solo la situación de salud, también nos vemos abocados a otras situaciones. Acabamos de pasar un paro de transporte también por la misma situación, y cuando ya existen las vías de hechos es cuando resultan los dineros de uno a otro lado para solucionar la problemática. Entonces hacemos un llamado al gobierno nacional y ojalá al gobierno internacional, a las entes de control, que por favor echen una miradita al departamento de Arauca, que vengan aquí, que se personifiquen de la situación, pero que no vengan a escuchar a los gobernantes, vengan a escuchar al pueblo, vengan a escuchar a los representantes de los trabajadores, para que se den cuenta cuál es la verdadera violencia que estamos viviendo aquí, porque los gobernantes allá van y se cepillan en Bogotá y dicen que esto está aquí todo muy bien, pero realmente aquí estamos en caos en todos los aspectos: salud, vivienda, educación, transporte. En el municipio de Saravena particularmente tenemos una problemática con las ARS, y es que existe un hospital que le presta los servicios como es el Hospital de Sarare, y estas ARS, a pesar de que ellos reciben sus recursos con anterioridad, porque ellos no pueden decir que el gobierno o que las alcaldías les deben, ellos reciben sus recursos con anterioridad y en estos momentos se encuentran adeudando más de 4.000 millones de pesos. Entonces es imposible que el departamento de Arauca subsista si estas EPS, que fueron las que creó el gobierno para acabar con los hospitales públicos, estén adeudando semejante cantidad de plata. Así que el hospital puede subsistir si las empresas a las que le están prestando el servicio no están cancelando. El usuario, realmente la situación, nosotros como representantes de los trabajadores no nos preocupa solo los sueldos. Claro que es importante los sueldos, pero no nos preocupa solo eso, nos preocupa la atención que le damos al usuario, porque es que la mayoría de los usuarios piensan que el hecho de que no tengamos los guantes, la jeringa, la inyección de colocarle es culpa de los funcionarios, pero no es culpa de los funcionarios, es culpa del sistema de salud que estamos viviendo aquí. Todos los días vemos gente con problemáticas, los paseos de la muerte, que ustedes los conocen, los cierres a los centros de salud. Imagínense usted la gente que vive en el campo, se cerraron todos los centros de salud, todos los puestos de salud.
No hay buena información, no hay buena coherencia con lo que es referencia y contrarreferencia. Cuando hay revisiones siempre hay problemática. La atención a los desplazados, esta situación es deprimente, no se cumplen las metas que realmente debería ser. Entonces estamos en caos. Y si aunamos eso a la situación que está viviendo con los trabajadores, como es esa contratación que tienen un contrato laboral mes a mes en donde no hay garantía para los trabajadores, y aunamos eso a la estigmatización que nos tienen si nos afiliamos a un sindicato, la situación de salud empeorará todos los días.